Mi gente, después de reaccionar al debate histórico entre Mr. Tartaria, David, más conocido como Rimbel, versus Santaolla y la gata, vamos a ver este vídeo de Javi, de Santaolla. Hice bien ayer en el debate de The Wild Project, date un blog. Bueno, vamos a ver, dentro del vídeo, dale para allá. Bien, después del día de ayer, y aquí estoy para recibirles en un vídeo que espero que sea corto, cómo reacciona a todo lo que 20 minutos. pasó en esa jornada. Me apetece hacer una revisión de lo que ha pasado, lo que he Dale vivido, para allá. y a modo de conclusión cerrar todo esto porque ha sido un mes de mucha tensión Santolaya, para mí perdón. y me apetece cerrar este capítulo porque la vida sigue y ahora tengo otras cosas que hacer, exámenes de la UNIR, el Talent Land, porque esto no para. Y quería contarles un poquito de todo, dónde viene todo esto, los motivos para acudir, las reflexiones que saco de positivo y un poquito comentarios acerca de, pues, mi cara a cara, mi primer debate, la primera vez que hago algo así en mi vida. Pero empecemos por los orígenes, las motivaciones, cómo es que he decidido sentarme a hablar de estas cosas. Pues resulta que hace unos meses, cuando estaba en República Dominicana y subí ese vídeo, que todos conocen, donde analicé pormenorizadamente ese fenómeno de Tartaria y Mickey Mouse, 2.4 millones, pues tuvo una gran repercusión, fue muy comentado, y no solo Jordi, sino otras personas, otros streamers y creadores de contenido me escribieron para proponerme ese cara a cara. Yo a todas las propuestas, en ese momento, incluida la de Jordi, dije que no. En ese momento no tenía sentido para mí hacer algo así. Me parecía un debate estéril donde no tenía nada que aportar. Pero hay que tener en cuenta que hace mucho tiempo también que ciertas cuestiones sobre cómo funciona el mundo en general y la divulgación científica en particular me tenían personalmente muy preocupado. Yo no soy experto en un montón de temas y por eso no me pronuncio ni a favor ni en contra de ellos, soy muy cauto. Por eso cuando veo cómo se censuran debates sobre, pues, temas como muy importantes como calentamiento global, pandemias, aunque yo me mantengo al margen, me quedo preocupado, porque no creo que sea el camino silenciar o apagar debates. Entonces, Vale. como primer apunte, lo de ayer para mí, pues se me presentaba como una excusa para poder opinar sobre esta tendencia que yo creo que es muy peligrosa de silenciar opiniones que sean contrarias a la tuya, utilizando además cosas como la coacción, jugando con el desprestigio como una herramienta silenciadora, mientras se usa además el bullying o la burla como arma. Me parece un comportamiento totalmente tóxico dentro de una comunidad. A ver, pero Mr. Tartaria es memeable, quiero decir. Más aún en una comunidad científica. No solo por el propio mecanismo en sí, que ya es horripilante, sino que este es un camino hacia el pensamiento único, que es la muerte de cualquier pensamiento crítico. Y es además Bien. el mejor arma que puede usar cualquier persona con Totalmente malas de intenciones acuerdo. para generar lo que se conoce como manipulación en masa. Así que cuando me dijeron esto del debate, pues para mí, en principio se presentaba además como una oportunidad muy buena para tratar estos temas dentro de un contexto, ahora sí, el terraplanismo, donde yo sí conozco que hay detrás, tengo una opinión formada, herramientas de análisis y un juicio completo. Entonces, como pueden ver, para mí esto es una excusa excelente para levantar este tema y a la par un ejercicio que yo creo que es muy Vale, perfectito. interesante, primero por la curiosidad que me da escuchar personas que piensan tan distinto como pienso yo, también para mostrar cómo te puedes sentar con alguien que piensa de forma diametralmente opuesta e incluso aprender algo de ello, sacar algo positivo, pero muy especial. Todo esto era como una especie de excusa para una antesala a lo que de verdad era importante para mí, lo que hablé después con Jordi. De hecho, si no han visto esa parte, les animo a que lo hagan, porque para mí fue el verdadero punto que me hizo ¿Y de aquí de qué hablaron? aceptar ese debate, ese encuentro. Le dije a Jordi, yo solo voy si luego me dejas un Resumen. domina cualquier debate, no se puede hablar de nada, absolutamente de nada. La gente ya va, ya prejuzga y va con unas ideas preconcebidas a adoptar una postura sin ni siquiera reflexionar, y esto que está creando un ambiente súper tóxico que estamos viendo en la política, donde domina la chabacanería, donde hay una cultura del zasca, se ha metido el... Si eso es verdad, la cultura del zasca, bro. La cultura del zasca es algo que impera mucho y yo pensaba que era solo en las batallas, porque al final las batallas van de eso, de zascas. Pero esto me da cuenta mucho con, por ejemplo, Mowgli Hawk. O sea, la gente prefiere apoyar a un tío como Mowgli que te va a decir una bastada increíble que no tiene ningún tipo de sentido, ni pies ni cabeza, pero es algo gracioso y contundente como punchline, pero que no tiene, o sea, no tiene ninguna base, ni tan siquiera tiene por qué tener certeza, no veracidad. Pero la gente prefiere ver ese zasca, ¿sabes? O ya en política igualmente, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Transporte, brother, que es un chulo, un prepotente, y simplemente busca ese momento, ¿no? Como viral, gracioso, donde impone ese cat gracioso de, ala, venga, X. Pero claro, yo entendía que esto era única y exclusivamente propio de las batallas, porque las batallas van de eso al final, ¿no? De la cultura del zasca. Pero es que se ha ido extrapolando como a todo, ¿no? Y bueno, pasa en TikTok, pasa en redes sociales, ¿no? Con los comentarios estos de NPCs de llegar a cerca, de tal. Y es como que el ser humano está tendiendo a eso, a lo destructivo, a tirar un zasca que quede por encima del otro, sin tan siquiera pararte a analizar, a ver, a escuchar al
al resto, ¿no? La noria y todo esto se ha metido en política, se ha metido en economía, no hay un ambiente de reflexión, de Total. indagación, de la gente ya va ubicándose en derecha, izquierda, arriba, abajo, tienes tu postura, no sales de ella, no vas a escuchar al que piensa diferente, Tal cual. cuando es un ejercicio súper enriquecedor. ¿Y qué ocurre con la ciencia? Pues que también se está contagiando de este fenómeno del Sasca, donde esa cultura del te pongo un tuit y te callo. Tal cual, hermano. Y esto me pasa con, por ejemplo, cuando a Bennett le corregí su mala definición de las asonantes. Ah, ¿tú qué vas a enseñarle a Bennett? Si Bennett rapea mucho mejor que tú, si tú rapeas horrible, si tú, tal, tal. O sea, es como que está como ese constante ataque a la persona y a denostar a la persona y tratar de, yo quedo por encima de ti con esto, en lugar de tratar de escuchar lo que uno está diciendo, porque además que es totalmente veraz. Y unas posturas que yo creo que van en contra del espíritu científico. Y total, lo peor es que hay muy poca originalidad. En todos los vídeos, los comentarios con más likes son los mismos escritos por gente distinta. Cero originalidad. Internet antes no era así, tal cual. Internet antes era como un lugar para gente ingeniosa, viva, audaz y con un sentido del humor distinto. Y ahora es que es al contrario. Es como control C, control V, brother. Vete a cualquier TikTok de gente que está cantando y todo va a ser lo mismo. Tienes talento en la sangre, falta que circule, va a llegar cerca. Tienes un talento oculto, manténlo oculto, tal, tal, tal. Y es como, brother, pero si esto antes era todo lo contrario y ahora esto se ha plagado de NPCs en el momento que se ha normalizado como el acceso a Internet y a que la gente tenga acceso a las redes sociales, como, bro, pero si ahora es todo lo contrario a lo que era realmente Internet con anterioridad, ¿no? De cuánto cabrón y todas esas épocas, ¿no? Incluso más atrás. Entonces, es que me parece totalmente correcto y real aquí lo que está comentando Javi. Que es el de indagar, el de cuestionar, y que provienen de la propia naturaleza y nacimiento del método científico. Voy a observar, voy a escuchar, voy a intentar acrecentar mi conocimiento y realmente la ciencia ha crecido gracias a las paradojas, a los conflictos, a los debates y de repente... Y esto yo es lo que hice con las rimas disonantes. Justo esta definición del proceso es lo que hice con las rimas disonantes. De ver, de escuchar, de entender, de hablar con otra gente, pam, esto por qué y esto tal, y ver ese proceso y tratar de nomenclaturarlo y definirlo como un fenómeno, un movimiento social, cultural que ocurre en el ámbito musical de las batallas y la gente en lugar de leer, porque esto no es fruto de la casualidad, la gente ha ido a atacarlo, a denostarlo, a qué tal, es que eso no existe porque tal, en fin. Trogloditas diciendo que que A, que U, que A, que A, sin escuchar para entender, sino escuchando simplemente para responder y quedar por encima y buscar ese zasca, la cultura del zasca. no se puede hablar de nada. Entonces sí me preocupa que efectivamente en la actualidad esto ha llegado al ambiente de la ciencia donde es complicado hablar de ciertas cosas y cuando uno pretende realizar ejercicios que me parecen tan sencillos como este, voy a escuchar a otra persona con respeto, a ver qué nos tiene que Estoy decir. seguro que habrá habido muchas presiones. Hay No, presiones, por ninguna duda. hay coacciones. Yo lo he pasado mal, llevo un mes pasándolo mal por haber aceptado venir aquí. Ha habido insultos que me han llevado Estamos radicalizando mucho en general los seres humanos. un tiempo porque quiero reflexionar sobre ciertas prácticas muy tóxicas que estoy viendo en el mundo en general, pero en la comunidad científica en particular. Es decir, que aunque el debate sobre temas como la Tierra plana me parece estéril, por otro lado es un ejercicio de transparencia, o a mí eso me lo parece, para aquellas personas que son ajenas al mundo de la ciencia, y por otro lado, y mucho más importante, es una forma de abrir un melón que yo creo que es crítico por cómo me preocupa cómo se está utilizando la censura por medio de coacción en temas más delicados relativos a medicina, medio ambiente y mucho más. Vamos, que no debatir con terraplanistas me parece una posición que puedo entender y la gente que me critica por ello entiendo su punto de vista, pero cuando tratamos de temas mucho más relevantes, como los antes mencionados, que además están relacionados con cuestiones de política, geopolítica, economía, mundiales, pues creo que la posición de la censura y el silencio no es ni adecuado, ni conveniente, ni aconsejable. Esto además no solo es una posición que históricamente no se sostiene con las veces que el consenso está equivocado en el pasado, sino que moralmente tampoco. El pensamiento moderno y nuestro... Javi en el fragmento entero habla de que el COVID le cambió su parecer, que él ridiculizaba en enero a quien daba importancia al COVID y cuando saltó el brote ridiculizaba al que lo hacía de menos, que al final sigue el mensaje oficial a pie juntilla siendo totalmente acrítico. Y esto es algo de lo que he hablado en su momento, que cada cual yo entiendo que nos hacemos nuestra paranoia y nuestra idea, ¿no? Bajo nuestra perspectiva de las cosas que nos acontecen en la vida. Pero yo eso es algo que tenía muy claro, brother.
que las versiones oficiales no son la realidad tal cual nos la cuentan. Son una versión oficial, no la convierte en veraz. Una versión oficial no es más que una versión que cuenta un ente que cuenta su versión de las cosas, pero en toda historia hay dos versiones. En toda historia, la que se trata de imponer y la realidad. En fin, las dos verdades, ¿no? Las famosas dos verdades. Y con el COVID, la gente, brother, en aquel momento, bueno, es más, a mí YouTube me llegó a tirar un vídeo diciendo que el tema de por qué yo no me vacunaba, me funaron inclusive diciéndome que no, que yo era un antivacuna, que hacía campaña, que no sé qué, que esto, que lo otro, que pin, que pam, cuando yo lo que estaba tratando de decir en aquel momento era que nos estaban imponiendo una serie de condiciones que decían que eran voluntarias, cosa que nunca ha sido así. O sea, en plan, era voluntario, en plan, puedes hacerlo o no, pero claro, no entras aquí, no entras allá, no puedes ir a trabajar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y era muy difícil que tú, o sea, dentro del sistema estuvieras fuera del sistema, porque claro, tendrías que ser trabajador por cuenta ajena, renunciar a según que ir a qué sitios sociales, con lo cual, si no tienes una familia o alguien en que sostenerte era difícil hacer vida social, el tema de no poder salir a pasear a tu perro, no sé qué, o qué tal, o que la distancia, o que si las mascarillas, y al final era todo negocio, control social, control político. Luego ha dado casualidad, y esto es hipotético, pero una casualidad, que después de las vacunas que decían que no eran experimentales y más tarde dijeron que sí, la gente le empezaban a dar chungos y paros cardíacos así de la nada. O sea, unas cuestiones que a mí me olían muy mal, muy mal. Y no sé si es que las élites de verdad querían reducir población y querían controlar la peña o qué, pero aquí hay algo muy turbio detrás del COVID y todo esto, de la pandemia, 100%. Ahí hay algo, hermano, súper turbio, que primero ha sido una cosa y han ido bailando al son de la música de las élites o de quien coño sea el que esté detrás. Pero, bro, o sea, creo que se gestionaron las cosas muy mal, y en España también. Y encima, claro, con luego también ese escarnio público de no, no, es que yo no me vacuno por mi propio pie, porque yo no quiero por esto, por esto, por esto. No, antivacunas, tal, porque por tu culpa es que poco solidario eres, y que egoísta, y que no sé qué, y que pam, pam, pam. Y ahora que ha pasado el tiempo, la gente de esto ya no se acuerda, ¿eh? Es que, claro, la vida sigue y continúa, y cada cual tiene que ir a lo suyo, pero ya la gente no se acuerda de aquel momento que pasamos todos señalados, aquellos que decíamos, no, yo esto, si yo no soy antivacuna, si yo me vacuno, primo, pero yo no voy a testear una vacuna que habéis hecho rápido y corriendo. Vete tú a saber. Ni de coña, hermano. Igual que con el tema de las distancias y las mascarillas y todo eso. Yo, sinceramente, lo digo, yo no respetaba ni la puta mascarilla ni nada, hermano. Porque es que estaba todo engañado, brother, que la mascarilla era para no contagiar, y la gente pensaba que era para no contagiarte, brother, que yo estoy sano. Que yo estoy sano, que yo no me tengo que poner mascarilla, bro. Estoy hecho un jovenaco, bro. Robusto. No, incluso con no sé qué, porque tal, esto, lo otro, la movie, la película, y venga, y no, y toque de queda. ¡Oh! Control social espectacular, toque de queda, bro. Un verano toque de queda, a las 2 o 1:30 en la casa. Estamos locos, brother. Estamos loquísimos. Acondicionamiento del comportamiento. Ahora se consume mucho más por internet. Amazon entonces factura más que nadie. Hay quien dice que va por ahí. Claro. Yo entiendo que seguramente vaya por ahí. Que nos han habituado a un modo de vida y que hay intereses creados, económicos, políticos, de control social, de ciertas cuestiones que evidentemente han cambiado la vida. O sea, la pandemia es un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Ok? Sí, lo de la mascarilla se ve en Japón, por ejemplo, hace muchos años, y lo utilizaba la gente enferma para no contagiar a otros usuarios. Claro, y la gente se pensaba que no, era para no contagiarte tú. O sea, movidas. O sea, es que movidas, brother. Movidas que nos han colado, que la gente encima, como es dócil y sigue un rebaño pa'lante, y que no, bro. O sea, yo lo tengo bien claro, una histeria social, que nos la han colado, pero totalmente, y con los controles de las libertades, mascarillas, toques de queda, distancias, no sé qué, entrar aquí o no, pasaporte COVID, dinero, dinero, todo dinero, para tener un tío en la puerta que tal, venga con el este y tal, y hacerte una página web, todo dinero, todo dinero, todo dinero. ¿Todo dinero para qué? ¿Para qué? Es que para nada, bro. Pero es lo que hay. Así está confeccionado el mundo. Eso es realmente las conspiraciones, la élite confabulando para hacer dinero, que si la Pfizer, que si no sé qué, que si tal, que si esta vacuna, que si esta mascarilla, y los políticos haciendo dinero con las mascarillas, y los políticos haciendo dinero con lo otro. Hombre,
Hombre, por favor. Los valores sociales han sido forjados, y ha habido mucha sangre por medio, por cierto, por personas que han luchado por las libertades individuales, entre ellas la libertad de opinión. Voltaire decía eso de no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que puedas expresarlo. En realidad se sabe que fue la biógrafa de Voltaire, pero bueno, el sentido es el mismo. Muchas personas han luchado durante mucho tiempo para que hoy podamos hablar. Es un triunfo social de gente que ha dedicado verdaderamente su vida a que hoy podamos expresarnos con libertad. Y sin ir más lejos, el mismo conocimiento científico tiene como base la discusión, la lectio y la disputatio, que es como surgieron las universidades, el sí que non de Pedro Abelardo, la triada hegeliana de la tesis, antítesis y de luego hacer la síntesis. Nosotros venimos de ahí. Venimos de ese tipo de forma de proceder para recabar el conocimiento. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora no se puede hablar? ¿Por qué si alguien no opina como tú, la mejor reacción es silenciarlo? Y esto, como O llamarlo facha. decía ayer, está ocurriendo en todas las esferas sociales, pero en ciencia me parece especialmente paradójico por el lugar tan importante que siempre ha ocupado el pensamiento crítico y la lucha contra los dogmas dentro de la ciencia. Tener un comportamiento dogmático me parece totalmente paradójico dentro de nuestro campo en particular. En un mundo donde la mentira y la manipulación son cada vez más frecuentes y donde la tecnología además nos empuja a nuevos mecanismos para mentir y manipular y engañar, creo que desde la ciencia somos un bastión social muy importante para sostener estos valores tan importantes como son las libertades individuales por medio de la lucha contra precisamente estos mecanismos de mentira. Y la mejor forma de luchar contra los mecanismos de mentira es precisamente mostrarse crítico. Y para mostrarse crítico es necesario escuchar, abrirse al debate con personas que piensan distinto que tú. Total. Y como decía el debate, un caso paradigmático de todo esto para mí fue del COVID. Una situación donde la ciencia jugó un papel muy importante y estamos sometidos a un bombardeo de intenciones cruzadas, de manipulaciones, y donde la gestión desde el punto de vista de la comunicación científica no fue la mejor posible. Creo que la ciencia y la comunidad científica y la divulgación científica jugó un papel muy importante por proteger estos valores fundamentales de nuestra sociedad. Y pervirtiéndolos y prostituyéndolos, estamos atentando contra la propia democracia de la ciencia, y sobre el propio pacto social. Y finalmente quería hacer un aporte técnico extra sobre el debate en sí mismo, porque había cosas que creo que merece la pena explicar con más detenimiento, porque en una conversación tan acalorada apenas da tiempo para expresarlo plenamente. Hace un par de milenios que el ser humano encontró en la razón un sentido más para entender la realidad, más profundo y más confiable que los sentidos del cuerpo. Yo no necesito ver o sentir un átomo para saber que los átomos existen, porque hay toda una montaña de evidencia que es acorde con esta hipótesis, la hipótesis del átomo. Y como esta hipótesis hace encajar todo este conjunto de evidencia, comprime todo este conjunto de evidencias, hace que esto se convierta en conocimiento. Yo no necesito ver con mis ojos un átomo. Eso es una fase de la historia de la humanidad que ya hemos pasado. La necesidad de usar nuestros sentidos como una fuente de verificación de las cosas que pensamos. Hoy somos capaces de verificar cosas sin necesidad de ver. Pues lo mismo ocurre con el cosmos y nuestro lugar en el universo. Hay una verdadera montaña aplastante de evidencia que va a todos los niveles, desde el micromundo hasta el macromundo, que cuando, sin ver desde lejos la Tierra, teorizas sobre su redondez, hace que todo cobra sentido. Y es ese, como decía antes, el poder de la ciencia, que puedes encapsular, comprimir conocimiento muy amplio sobre muchos aspectos y fenómenos diversos del universo en un concepto muy simple. El concepto gravitacional de los cuerpos en el universo. O siguiendo a Tadeusz Dosansky, que lo voy a parafrasear, nada tiene sentido en la física del cosmos si no es en la luz de la gravedad y la dinámica de los cuerpos celestes. Y el volumen de datos al respecto es tan amplio y el poder de este concepto tan poderoso para hacer que todo encaje en su lugar, que hablamos de unos campos conceptuales más ricos que ha creado el ser humano. Y no, es que no hace falta ver nada. Sí, existen fotos, hay testimonios múltiples, tenemos muestras de la luna, pero ni siquiera hace falta eso. Hoy somos capaces, gracias a la razón, de superar esa fase de la infancia de la humanidad en la que necesitamos tocar o ver algo para creerlo. Hoy, con la razón, podemos llegar mucho más lejos que con los sentidos. Es el poder de los conceptos, de las ideas, de las teorías. Y esta teoría del funcionamiento del cosmos, gracias a la gravedad, es la única que da sentido a cómo funciona el universo. De hecho, como dije después del debate, teoría de la Tierra plana no es una teoría, ni siquiera alcanza este nivel. O como diría Pauli, uno de mis científicos favoritos, es que ni siquiera es falsa. No califica como teoría porque ni siquiera pasa el mínimo test de coherencia para hacerlo. Es un conjunto de parches que se pone aquí y allá para intentar encajar ciertas observaciones, pero conjuntamente no son coherentes, no tiene sentido. ¿Y por qué llama tanto la atención? Porque está basada en intuiciones muy básicas, diría que pueriles, alegando pasiones muy primitivas, que ya están superadas por medio de la razón. Y lo de pueril no es ninguna tontería. Investigadores como Mariano Sigman, con el que pude hablar de este tema un día en una cafetería, me han contado que es experimentos sobre la evolución del pensamiento sobre la Tierra plana y cómo un niño desde el principio tiene ese natural intuitivo que va pasando durante diferentes fases hasta que desarrollamos la capacidad de abstracción suficiente para entender verdaderamente el poder del concepto de Tierra plana. Aquí les muestro unas imágenes de cómo un niño ve esta evolución a través de estas fases, algo que se ha podido probar con diferentes experimentos. En ese sentido, apelar al terraplanismo es de alguna forma dar marchas atrás, es volver a un pensamiento infantil. De hecho, si en ciencia nos alegramos y celebramos que caminamos a hombros de gigantes,
Ir al terraplanismo es como realmente rasgar en la uña del gigante. O sea, realmente estamos volviendo verdaderamente atrás a un pensamiento muy antiguo que representa una forma intuitiva de Tan ver el mundo antiguo. que resulta muy infantil. También quería hacer otro apunte sobre ese momento de la discusión donde Carles añadió una H en esta famosa ecuación, la de Einstein, y que yo analicé desde el punto de vista dimensional para Hostia, mostrar bro. que algo así no tiene sentido en algo tan básico como las magnitudes. O sea, realmente esto La es algo H que de un niño Dora. de escuela hace, un análisis dimensional, y bueno, pues lo mismo que la velocidad no se mide en kilogramos o en julios, pues esta ecuación solo tiene sentido si las magnitudes asociadas tienen sentido dimensional. Pero al hacer eso me quedé corto y no quiero que se queden simplemente con ese análisis superfluo, porque fue muy básico y fue la reacción del momento, porque hay muchas más razones por las cuales no se puede hacer algo así, y esto es una aberración. Así no funcionan las ecuaciones. Una ecuación no es algo La H. gratuito, que uno se ponga delante de una pizarra, se ponga a pensar y se ponga a escribir. No fue que un día Einstein se puso delante de la pizarra y dijo, E igual a MC1, no. E igual a MC3, no. E igual a MC2, y ya está, y se queda tan tranquilo. No funciona así la ciencia. No se va manipulando ecuaciones una a una de forma caprichosa hasta que uno encuentra algo que funcione. No es una prueba y error. Detrás hay un estudio científico, lógico, mental, mucho más poderoso que les quiero transmitir porque es realmente bello. Es de estos que te hace que te salgan las lágrimas de los ojos y te pongan los pelos de punta. Voy a ver si lo consigo. Como expliqué en ese momento, esta ecuación es fruto de un trabajo concienzudo de varios años del propio Einstein. Desde los 15 años ya llevaba dándole vueltas a esta idea. Así que esta ecuación es fruto de una concepción profunda sobre el universo. Además, Imagínate a Einstein revolviéndose en su tumba diciendo, pero el hijo de la gran puta que le ha llegado y le ha puesto una H a una idea que llevo yo 15 años dándole vueltas para que quede perfecta y vengo en notas y diga que le falta la H. de un desarrollo matemático también muy elegante y desarrollado con profundidad. Es decir, hay una idea de cómo funciona el universo y derivando lógica matemáticamente a partir de esa idea, llegamos a esta ecuación. Esto es el resultado del producto de una idea muy poderosa sobre cómo funciona el universo. Una idea muy poderosa y muy revolucionaria que llevó a una nueva concepción del espacio, el tiempo y la materia. De hecho, si tienen curiosidad, por aquí te dejo un vídeo donde derivo paso a paso cómo llega Einstein a esta ecuación y no otra. Es un desarrollo matemático muy complejo. Van a ver que no es sencillo, que requiere de mucha destreza matemática, pero lo más importante es que no es el resultado caprichoso. Requiere un conjunto de pasos lógicos que parten de cierta idea, de ciertos principios acerca de cómo funciona el universo. Así que, en definitiva, esta ecuación de aquí es dependiente de un marco teórico. Claro. Del que se han derivado ciertos principios fundamentales del universo. Según Tartario también existe el marco teórico de que si el protón a la velocidad de que entra el núcleo... Cosas que se llevan estudiando desde los griegos hasta la actualidad, y no es poca cosa. Esta ecuación es poderosísima porque es una consecuencia lógica matemática de lo que más tarde se llamarían los dos principios de relatividad de Einstein. Miren qué locura. Einstein, guiado por su intuición, propone que el universo sigue dos principios. Uno, que todas las leyes de la física son iguales para todos los observadores. Luego hay un detalle técnico que dice inerciales, pero bueno, vamos a olvidar esa parte. Y el segundo principio es que nada va más rápido que la luz. Es la velocidad máxima del universo. Pues vean qué locura y cómo de verdad cuando uno ve este tipo de cosas, ama más la física. Porque sí, Einstein parte de estos principios bastante generales que te acabo de comentar. Y a partir de ellos deriva todo un edificio de la física, que es lo que conocemos como relatividad, que es tremendo. Y dentro de ese edificio, esa gran construcción de la física relativista, aparece una cereza del pastel, que es esta ecuación de aquí, que relaciona la energía con la masa, diciendo que la masa es una forma de energía y que poco después fue demostrado a través de los procesos de fisión por medio de la física Leibniz. Esto es verdaderamente glorioso. Fíjense qué locura. Qué poco me gusta la física. O sea, a él le apasiona y lo cuenta de una manera que es espectacular, pero es que a mí, de verdad, es que me da completamente lo mismo. O sea, me dice cero. Nada. Partiendo de que nada puede ir más rápido que la luz como principio, y teniendo en cuenta que todos los observadores vemos lo mismo del universo, como consecuencia lógica sacamos toda la relatividad y como guinda final que la energía y la masa están relacionadas. O de otra manera, que Dios, es como en plan, Dios, qué guapo, ¿sabes? Lo doy cuenta y como, Dios, la masa y la energía están relacionadas. ¡Wow! Y es como... A mí me suda la polla. la masa es una forma de energía. ¿No les parece esto belleza cósmica? ¿No les parece una auténtica locura, hermano, poesía del universo? Como ciertas abstracciones matemáticas responden a principios generales básicos sobre cómo funciona el universo. Pues esto, amigos y amigas, es cómo funciona la física. Las leyes de las fuerzas detrás del modelo estándar parten de algo tan sencillo, tan puro y tan bonito. Ya, a mí me interesa bastante como persona sin nada inventar una fórmula o una teoría. Eso es una locura, eso es un locurón. Ese proceso sí que lo admiro, pero en plan, el hecho en sí de, no, porque claro, la masa con la energía tiene que ver tal, es como... Da igual. Como ciertas transformaciones de simetría del universo. Igual pueden decir, los físicos, los científicos, lo que sea, hermano, la gente de matemáticas en general. Sí, pero a ti te interesa saber que en el 1492 Cristóbal Colón descubrió América cuando en verdad
eso es todo mentira, porque las estrellas no existen y además nuestra historia dura 350 años. Ese es el corazón del modelo estándar. Y es increíble que toda la estructura matemática compleja que surge después, todo parte de una semilla muy simple. Conceptos tan puros y poderosos como herramientas matemáticas o principios profundos. Y encima todo esto que aumenta para que le falte una letra, ¿no? Sobre el orden del universo. Es verdaderamente muy, muy bello. Claro, ahora te puedes imaginar la situación. Después de pensar y pensar acerca del universo, a un joven alemán se le ocurren estos dos principios como su punto de partida para crear toda una visión de cómo funciona el universo. Y tomando esos dos principios, empieza a desarrollar matemáticamente todas sus consecuencias lógicas hasta que al final del camino se encuentra con esto. Para que luego... Pero es que es otro lenguaje. O sea, totalmente distinto. Yo este lenguaje no lo entiendo. Yo te hablo de otro lenguaje. Más humano. Más humano. O llega alguien y haga esto. Te estás cargando todo el principio de relatividad. Te estás cargando el concepto fundamental de cómo opera el universo. No, la ciencia no funciona así, creando fórmulas a prueba y error. De hecho, sí, hay muchas personas críticas con esta ecuación, que están todo el tiempo testeándolas para ver hasta dónde pueden llegar, intentando encontrar una visión más profunda de cómo funciona el cosmos. Pero no lo hacen operando sobre esta ecuación, sino sobre sus principios constructores. Y esto se hace en laboratorios y universidades de todo el mundo, planteándose si esos dos principios de Einstein son realmente verdaderos. Cambiando esos dos principios, cambias toda la dinámica, toda la estructura, toda la teoría, llegando a conclusiones que pueden ser bien diferentes de estas. Pero desde luego que no con una H que destruye esto dimensionalmente, y menos operando al revés de cómo se opera en ciencia, desde el resultado hacia los principios. No, se opera desde el principio hacia el resultado. Y no, manipular una ecuación de esa manera no es ningún tipo de procedimiento acorde al funcionamiento de la ciencia. Como conclusión, me ofrecí a participar porque creía que podía hacerse, por un lado, un ejercicio de pensamiento crítico y de cómo funciona la ciencia en directo. Por otro lado, un ejercicio de escucha activa y transparencia por parte de aquellos que tenemos lo que llamamos pensamiento científico respecto a otro tipo de visiones de la realidad. Y finalmente, una crítica al modelo elitista de divulgación científica que yo creo asusta y aleja un porcentaje muy importante de la población que ante una crisis de credibilidad que observamos en las instituciones y que no tiene precedente, los argumentos de autoridad ya no les sirven. Y los ejercicios de censura y cerrajez no les resultan satisfactorios. El problema no está en Carles, ni en David, ni nadie que promueve este tipo de pensamientos. Gran parte del problema está en aquellos que están desgastando los pilares de la sociedad, que laceran el pacto social, que abusan del poder que les hemos otorgado, que prostituyen las instituciones que velan por la buena convivencia de todos nosotros y en definitiva están erosionando lo que se ha conseguido con siglos de lucha por los derechos de los ciudadanos y una sociedad más libre y más justa. Así que lo que yo quería hacer en este debate es una especie de ejemplo de cómo hay que mirar a otro lado, no a aquellos que dicen este tipo de cosas que me parecen absurdas, sino a aquellos que manipulan, mienten descaradamente y juegan con nuestros derechos, porque son los que socavan la fe en el orden social y son el verdadero oxígeno del fuego que arde detrás de estos pensamientos acientíficos. Si queremos apagarlo, tenemos que mirar en esa dirección. Mira, no les voy a engañar, este mes ha sido verdaderamente duro para mí. He tomado una posición que no estoy acostumbrado a tomarla. Primero, aceptando una actividad que no he hecho nunca en mi vida, un debate. Y segundo, enfrentándome a la disensión por parte de un lado de los terraplanistas, por supuesto, y por otro del grupo de la divulgación científica que creen que no se debería entrar a discutir con personas que piensen diferente en estos términos. Así que durante un mes he nadado entre ataques desde aquellos que defienden teorías científicas, que esto era esperable, pero mucho más duro fue lo otro, cuando me encontré con comentarios despectivos de compañeros, muchos de los cuales valoro por su trabajo, juzgando no solamente lo que aún no había ocurrido. En resumen, que un día se levantó jodido tras no dormir y dijo: cago en Diola, en el mundo funciona así. Pilló un lápiz y dijo: esto a cojones va así. Y sacó unas formulillas que no hay quien pueda negar de momento. Cabra en mis libros. No, y cabra en cualquier libro de ciencia. O sea, Einstein murió en el 1955. O sea, este tío lleva esperando prácticamente un siglo a que alguien le diga, bueno, un siglo, sí, un siglo. Un siglo a que venga alguien y le diga: disculpe, esto no es así, ¿sabes? Sino también las intenciones, asumiendo motivos que tendremos para hacerlo, que como pueden ver, no tenían ni idea de que era así. Por un lado ha sido molesto, por otro lado ha sido doloroso y muy decepcionante. Pero sobre todo me ha reafirmado sobre la importancia. Llega el Tartaria y dice: me falta una H. Importante que era abrir esta discusión. Han apuntado justo al núcleo de lo que estoy denunciando. La cultura del opinar desde la emoción, desde el prejuicio, sin escuchar y sin valorar previamente. De forma categórica, con esa dicotomía de amigo-enemigo tan de moda en nuestros tiempos, en vez de intentar ir a la raíz de la cuestión e intentar ver qué puedo sacar de la opinión de otra persona que en algún punto pueda diferir de la tuya. Escucha empática, escucha desde la razón, intentando converger hacia una opinión conjunta de dos extremos o dos posiciones que están enfrentadas. Eso es lo que más falta hoy en día, y este caso, desde dentro de la divulgación científica, ha sido un ejercicio que me ha demostrado hasta qué punto está carente en muchas de las personas que forman parte de este gremio. Finalmente quería mandar un saludo a mi profesor Eduardo de Historia de la UNIR, que hizo un trabajo... Grande, Javi, eres un grande, tete. Un fuerte abrazo, hermano. Nada, like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te lo por la cara y en un siguiente vídeo. Te pide Rodrigo Quesada.